Un fuerte abrazo, soy Leonardo Garzón y les doy la bienvenida al Café con el Pastor. Este es sin duda un espacio muy especial donde podemos aprender algunos principios de Dios que nos van a ayudar para vivir nuestra vida diaria. Así que espero esté conmigo cómodo, con una tacita de café. Estos días algunos me decían, Pastor Leo, la taza es decorativa y no tiene nada. No, sí, mira, no sé si alcanzas a ver, pero aquí tengo un delicioso café colombiano que compartiremos los siguientes minutos. Quiero hoy invitarte a pensar en la manera como podemos enfrentar nuestras batallas. Yo me encuentro con una historia que la verdad me apasiona, la he predicado muchísimas veces, y es aquella historia de David y el gigante Goliat. ¿Recuerdan? De niño, esta era una historia apasionante para mí porque era pensar en esa batalla épica de un pequeño adolescente contra un gigantón de más de 3 metros de altura y cómo pudo vencerlo. Todos sabemos el final de la historia, le quitó la cabeza, usó la honda con aquella pequeña piedra que dio exactamente en su frente, lo derribó y luego le cortó la cabeza. Detrás de esa historia que la Biblia nos narra hay grandes verdades que nos ayudan a poder aprender de vivir en fe, confiar en Dios y ganar batallas. De eso quiero compartirte el día de hoy en nuestro café con el pastor. Y quiero recordar, esta historia está en el primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, y narra el momento en que ese jovencito llegó a llevar algo de comer a sus hermanos, que eran los verdaderos soldados. David no estaba enlistado en el ejército, él no era soldado, él llevaba un encargo de su papá Isaí, pero se encuentra en la escena, ¿verdad? Un gigantón, Goliat, que desafiaba al ejército de Dios con insultos, insultaba a Dios, insultaba al pueblo de Israel y les decía, vengan, envíen a uno, a su mejor soldado a que pelee conmigo y el que gane pues va a vencer todo el ejército. El rey Saúl, que era el rey en el momento, estaba lleno de temor, nos dice la Biblia. Y también todos, todo el ejército estaba súper atemorizado. De hecho, eso llamó la atención de David cuando él llegó y escucha los insultos y el desafío de este gigante y de pronto nota que nadie hacía nada, que todos estaban llenos de temor frente a las amenazas del gigante. Sabes, esto se parece muchísimo a nuestra vida. Eh, todos enfrentamos gigantes, momentos difíciles, un diagnóstico médico, un problema con nuestro hijo, una situación difícil en nuestro matrimonio, y eso se convierte en un gigante que a veces no sabemos cómo enfrentar. Y la primera reacción que tenemos es llenarnos de temor. Seguramente te ha pasado, ¿verdad? Y al llenarnos de temor, normalmente lo que hace el temor es paralizarnos. Nos quedamos ahí como quietos y sin saber qué hacer. Y es posible que esa sea la situación que hoy tal vez tú estás enfrentando. Y Dios te permite conectar con esta transmisión del café con el pastor porque hay algo que Dios quiere hablar a tu corazón. Tal vez son días en los que estás paralizado, paralizada. No sabes qué hacer en medio de una situación inesperada que estás viviendo y realmente ves esa situación como un gigante. Pues así le pasaba al rey Saúl y a todos los soldados del ejército, supremamente asustados. Pero yo quiero invitarte hoy a que aprendamos de David, cómo este jovencito, siendo un adolescente, no siendo un soldado, enfrentó a este hombre y lo venció. Profundas lecciones espirituales Dios nos quiere dejar hoy. Lo primero que yo quisiera decirte es que nuestros gigantes pueden ser vencidos por una razón, porque ya hubo una victoria en la cruz del Calvario contra nuestro enemigo. Eso es lo primero que yo quisiera resaltarte. Nosotros no enfrentamos un enemigo a ver si lo podemos vencer, sino que nuestro enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Algo pasó en aquella cruz. La Biblia dice que Jesús murió en aquella cruz por nuestros pecados y derrotó al enemigo, derrotó al pecado. Significa que nos da la posibilidad de tener una vida nueva y tener, lo decía en algunas misiones anteriores del Café con el Pastor, nos da su Espíritu Santo que nos da la capacidad de vivir una vida nueva, diferente y en victoria. Así que lo primero que quisiera recordarte hoy es eso, es que tú estás del lado del equipo ganador. ¿Por qué? Porque estás del lado del equipo de Dios. Dios ya ganó las batallas sobre la enfermedad,
sobre el pecado, sobre la ansiedad, sobre la depresión. Ya fue ganada la victoria en la cruz. Lo que tenemos que hacer es sencillamente acercarnos y poner nuestra fe en Jesús. Cuando pensamos en el hecho de cómo venzo mis gigantes, tenemos que ir a Dios. Es a lo que yo te voy a llevar siempre que estemos aquí tomando café juntos en este espacio. Te voy a invitar a que corras a Dios. Dios tiene todas las respuestas. Y cuando viene toda la situación, para hacer un poco la historia corta, y quiero que me sigas porque aquí hay una lección espiritual, es que todos asustados y nadie se arriesgaba a enfrentar el gigante. Así que el rey tiene que decir, bueno, el que se anime, le doy a mi hija en matrimonio y le doy algunos tesoros, en fin, de mi herencia. Pero aún así, nadie lo hacía, porque realmente era muy atemorizante Goliat. Era un experto en guerra, además de ser muy alto, muy grande, de la familia de los gigantes, dice la Biblia. Era un hombre muy alto, pero tenía lo último en tecnología de armamento de la época. De hecho, los filisteos en su momento eran una potencia en aquel entonces y él tenía todo lo que necesitaba para hacer, perdón la expresión, hacer papilla al que se le enfrentara. Así que nadie quería arriesgarse. Pero había un joven allí con un corazón diferente, que no era experto en guerra, no tenía grandes armas, ¿verdad?, de guerra en el momento, pero había algo que sí tenía, era fe. ¿Qué es la fe? Conocía a Dios. Sabes, David conocía a Dios. Y quiero ir a unas palabras de David cuando enfrentó el gigante. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45. Y la Biblia lo dice así, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, tú vienes a mí o tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Escucha las palabras de este jovencito al gigante. Pone una realidad, dice, ok, tú vienes contra mí con estas armas, espada, lanza, jabalina, pero yo te enfrento en el nombre del Señor de los ejércitos. Está diciendo, yo tengo un arma más poderosa y es mi fe en el Dios en quien yo he creído. Yo vengo con la autoridad que Él me ha dado. Y a mí me impresiona porque dice que el relato dice que el jovencito, perdón, que el gigante salió corriendo contra David. Pero David no echó para atrás. Dice que él también corrió contra el gigante. Esto me habla de una fe fuerte. Y yo oro siempre al Señor y le digo, Señor, yo quisiera tener una fe como la de David. Hay muchos momentos de mi vida donde he enfrentado también, como tú, momentos difíciles. Pero hoy la fe se convierte en una herramienta fundamental para enfrentar aquellas circunstancias difíciles. Porque viene y dice el texto que él enfrentó al gigante con toda su fe. Lo único que tenía era esas piedritas y lo único que tenía era esa onda. Pero la historia es sencilla. Lo enfrenta, lanza la piedrita, cae en medio de su frente, de la frente del gigante. Yo imagino era el único espacio libre. Este hombre debía tener un casco grande y toda su armadura. Pero entra la piedra en el lugar exacto donde lo derribó. Fue tan fuerte el impacto como que lo hizo tambalear, lo aturdió y cayó. No cayó completamente muerto, cayó tal vez ahí como turuleto, lo podría decir, pero rápidamente David corre, toma la espada del gigante y le corta la cabeza con el fin de rematarlo. Toma luego la cabeza y la levanta en señal de victoria. Las lecciones son sencillas y te las quiero dejar de manera muy, muy especial. Número uno es entender que siempre enfrentaremos gigantes. O sea, olvídate que nunca tendremos problemas. Yo no te puedo prometer eso como pastor. Que si conoces a Dios, entonces no tendrás problema. No puedo prometerte eso porque estamos en un mundo donde hay dificultades. Pero lo segundo que te quiero decir es que los problemas siempre se pueden enfrentar. Y la mejor manera de enfrentarlos es de la mano de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que recordar que Dios ha sido fiel. Tienes que recordar
que Dios ya en el pasado ha hecho milagros por ti. Te quiero preguntar eso. ¿Has vencido gigantes en el pasado? ¿Has superado situaciones difíciles? Si la respuesta es sí, te garantizo que fue Dios quien te ayudó. Entonces, en el problema actual, tú puedes recordar qué hizo Dios en el ayer por mí. ¿Qué hizo Dios? Ah, bueno, si Dios lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy. Y te animo a que tú puedas recordar una frase de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 12, que dice, recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado. La invitación allí de la Escritura siempre es a recordar lo que Dios ya ha hecho en nosotros, porque recordar lo que Dios ha hecho en nosotros se convierte para nosotros, ¿sabes?, en gasolina que nos ayuda a enfrentar el momento actual. Si Dios lo hizo ayer, Dios lo puede hacer hoy. Así que yo hoy quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Qué gigante estás enfrentando? Y quiero que puedas declarar las palabras de David frente al gigante. Le digas, tú vienes contra mí con esa enfermedad, ese diagnóstico, esa situación difícil, ese problema en mi matrimonio, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Estás diciendo, yo enfrento al gigante no en mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Dios en mí, su fe en mí, su poder en mí. Creer que Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Eso te va a llevar a confiar. Así que yo quiero invitarte a que te quedes con la imagen de este jovencito que por fe venció al gigante. Y que tú y yo seamos personas de fe, pero no es fe en la fe, es fe en Dios. Debes poner tu fe en Dios. ¿Y cómo la pones de manera correcta? No solo diciendo, ah, sí, Dios existe. No, no, no. Tienes que entrar en una relación personal con Dios. Tienes que conocer a Dios, hablar con Él todos los días, ir a la palabra todos los días. Todo eso nutre tu fe. Y yo quiero orar hoy, en el final de nuestro café con el pastor, por ti. Quiero orar por tu necesidad. Quiero orar por eso que estás atravesando hoy. Porque te digo hoy, sí, es verdad, es un momento difícil, tal vez son gigantes, pero Dios está contigo. Solo tienes que confiar, tomar la mano de Dios y levantarte e ir hacia adelante. Enfrenta al gigante, enfrenta a tu gigante. Dios, estoy seguro, si te ayudó ayer, te va a ayudar el día de hoy. ¿Oramos juntos? Permíteme orar por ti. Señor, gracias. Hoy oro por cada persona que está conectada a este espacio del Café con el Pastor. Gracias, Señor, por las vidas de cada hombre, mujer, jovencito, niño, tal vez familias que ven ahora esta transmisión. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, en medio de sus gigantes, yo oro ahora que tú los guardes, que tú los sostengas, que tú los bendigas. Ayúdales, dales fortaleza, Señor, que ellos puedan correr a ti. Espíritu Santo, te pido que ahí donde están, tú los fortalezcas. Que esta palabra pueda traer esperanza y que ellos puedan conectar contigo. Bendigo sus vidas y oramos porque se levante en nosotros un corazón como el de David, que no huye a los gigantes, sino que los enfrenta en el poder del nombre de Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, yo creo que Dios obra. Mira, mi invitación es alimenta tu fe. Ve a la Biblia, ora a diario, conecta con nosotros, escríbenos aquí en los comentarios. Si es la primera vez que conectas con nosotros, escríbenos, déjanos saber cómo podemos ayudarte. Queremos ayudarte a conocer a Dios. Ven a nuestras reuniones, aquí en la descripción encuentras nuestros horarios de reunión, cómo conectar con la Iglesia Filadelfia. Y yo te animo a que confíes en Dios, que pongas tu corazón en Jesús y lo hagas el Señor de tu vida. De hecho, quiero hacer una breve oración por aquellos que es la primera vez que ven esta transmisión del Café con el Pastor y dicen, quiero tener una relación con Dios. Haz esta oración conmigo, invítalo a tu corazón. Ora esto conmigo, ahí donde estás. Di, Señor Jesús, te necesito, te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón. Limpia mi vida de todo pecado. Me arrepiento y creo que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida. Que a partir de hoy eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y gracias
por darme tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Si es la primera vez que haces esta oración y dices, hoy he aceptado a Jesús como Señor y Salvador, escríbelo ya mismo en los comentarios. Hoy acepté a Jesús. Déjanos alguna manera para contactarte, tal vez tu número o algo, y nos vamos a contactar contigo y enseñarte y guiarte a cómo conocer más y crecer en tu relación con Dios. Gracias por acompañarme estos minutos. El tiempo pasa súper rápido. Aún hay café por tomar. Espero que Dios bendiga tu vida. Nos encontramos en el próximo Café con el Pastor. Soy Leonardo Garzón. Un fuerte abrazo para ti. Dios te bendiga.